Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez del canal de Academia Energía Solar y del canal de Solo Profesional, y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y más ahora que está llegando ya el calorcito y nos acercamos a verano. Pues bien, la idea de este vídeo es profundizar sobre el funcionamiento de los paneles fotovoltaicos durante esta época del año, durante el verano, y es que queremos ver principalmente cómo se comportan los paneles fotovoltaicos ante irradiancias más elevadas y ante también, por supuesto, temperaturas más altas. Veremos cómo le afecta esta radiación alta y veremos cómo le afecta esta temperatura de funcionamiento que puede alcanzar hasta los 70 grados de temperatura de operación y que por supuesto va a tener un impacto muy importante sobre la producción del panel fotovoltaico. En resumen, este vídeo es fundamental para que entiendas cómo funcionan tus paneles fotovoltaicos o tus posibles futuros paneles fotovoltaicos durante el calor. Por cierto, te recomendamos quedarte hasta el final y darle un buen like. Vamos con el vídeo. La importancia del verano en la producción de la instalación de autoconsumo fotovoltaico es muy importante, ya que es la época del año donde vamos a tener más recurso solar. Es decir, los rayos del sol van a incidir de forma más perpendicular sobre mi instalación fotovoltaica y por ende los paneles fotovoltaicos van a ser capaces de capturar una mayor radiación solar. Además, otro factor muy importante es que en verano los días son más largos, son más extensos, tenemos muchas más horas del sol. Mientras que en invierno quizá amanece en España, por ejemplo, amanece a las 8 de la mañana y se pone el sol a las 6 de la tarde, en verano amanece a las 7 de la mañana y se pone el sol a las 9:30 de la noche, con lo cual tenemos muchas más horas de sol y por ende también muchas más horas de producción, y eso me va a permitir ahorrar energía con mi instalación fotovoltaica durante una mayor parte del día. Ahora bien, lo que estamos comentando hasta ahora son todo impactos positivos, es decir, en verano producimos más energía, impactos positivos y también muy lógicos, pero también va a haber un factor, una desventaja del verano, que es la temperatura, es el calor, que va a afectar negativamente al funcionamiento de los paneles fotovoltaicos, y es que la realidad es que los paneles solares y el calor no son muy buenos amigos, y ahora luego te explicaremos por qué. Pero antes de nada vamos a analizar cada una de estas variables, cómo afecta en la producción del panel fotovoltaico durante el verano. Como seguramente ya sabías, el verano es la época del año donde tenemos mayor radiación solar, y por ende si tenemos mayor radiación solar significa que vamos a ser capaces, en principio, de producir una mayor cantidad de energía de los paneles fotovoltaicos. Y cuando hablamos de radiación solar vamos a centrarnos principalmente en un concepto que se conoce como irradiancia, y la irradiancia define el término de la potencia de la radiación solar, es decir, la cantidad de vatios por metro cuadrado que inciden sobre una superficie determinada. Pues bien, en verano es mucho más alta que en invierno, y es que si nos vamos por ejemplo a ubicaciones como Valencia, a ubicaciones como Barcelona, ubicaciones como Madrid, seguramente en verano podemos estar hablando de que tenemos irradiancias que están en torno a los 950 o incluso casi 1000 vatios por metro cuadrado, mientras que en invierno esas irradiancias van a estar en torno a los 500-600 vatios metro cuadrado. Eso durante las horas punta, y luego además tengo más horas de sol por la mañana y más horas de sol por la tarde, con lo cual seguramente pueda producir más del doble de energía en verano que en invierno, y esto es un factor muy importante a la hora de dimensionar la instalación de autoconsumo solar. Pues bien, si ahora analizamos el impacto de la irradiancia sobre la producción fotovoltaica, podemos llegar a la conclusión de que prácticamente el impacto es lineal. Es decir, si un panel fotovoltaico a una irradiancia de 1000 vatios metro cuadrado es capaz de dar 500 vatios de potencia, ese mismo panel, cuando la irradiancia sea de 500 vatios metro cuadrado, en lugar de 500 vatios de potencia, va a dar 250 vatios de potencia. Y cuando ese panel fotovoltaico esté expuesto a una irradiancia de 200 vatios, ese panel fotovoltaico va a dar una potencia de salida de 100 vatios. Con lo cual, hay una correlación prácticamente totalmente proporcional. Es decir, si la irradiancia es la mitad, la potencia es la mitad. Y es por eso que en verano la irradiancia se acerca mucho a la nominal de los 1000 vatios metro cuadrado, y por eso vamos a poder dar esa potencia nominal del panel fotovoltaico. Luego también hay otras dos variables muy importantes a analizar. Una es la corriente y la otra es la tensión. Si analizamos la corriente tenemos lo mismo que con la potencia, es prácticamente proporcional. Un panel fotovoltaico que da 10 amperios cuando la irradiancia es de 1000 vatios metro cuadrado, cuando la irradiancia sea de 500 vatios metro cuadrado dará 5 amperios. Pero sin embargo, en el término de tensión, la relación entre irradiancia y tensión no es demasiado grande. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si el panel fotovoltaico a 1000 vatios metro cuadrado tiene una tensión de punto de máxima potencia de 40 voltios, seguramente cuando esté a 500 vatios de metro cuadrado de irradiancia, su tensión estará en torno a 38,5, 39, 39,5 voltios, pero no va a variar demasiado, es decir, la relación no es muy grande. Con lo cual, de aquí sacamos que a mayor irradiancia, mayor potencia, de forma casi proporcional, a mayor irradiancia, mayor corriente, de forma casi proporcional, y a mayor irradiancia, mayor tensión, pero muy poquito, muy poca influencia. Por lo tanto, de esta primera parte del vídeo sabemos que en principio los paneles fotovoltaicos van a funcionar mucho mejor en verano que en invierno, en principio, porque ahora luego vamos a hablar de la segunda variable.
Pues bien, el tema es que aunque la irradiancia impacte de forma muy positiva sobre la producción fotovoltaica, normalmente irradiancias elevadas van asociadas con temperaturas elevadas. Es decir, en verano no vamos a estar a 15 grados, en verano seguramente estemos a 30 grados, 35 grados. ¿Y qué pasa? Que esos 30-35 grados significa que el panel fotovoltaico va a estar expuesto durante 10-12 horas todo el día a la radiación solar y a esos 30-35 grados de temperatura ambiente, sin ningún sistema de refrigeración, lo que va a conllevar un aumento de temperatura del panel fotovoltaico con respecto a la temperatura ambiente. Y ese panel fotovoltaico seguramente se puede llegar a poner a 65-70 grados. Esto, para que te hagas una idea, es como cuando en verano entras al coche y vas a coger el volante, que es negro y absorbe mucho calor, pues vas a coger el volante y está quemando. Pues es principalmente por eso, porque le está dando el sol todo el día, por lo tanto se calienta mucho. Pues lo mismo pasa con el panel fotovoltaico. Si la temperatura ambiente es de 30-35 grados y el sol le está dando todo el día, seguramente se puede llegar a poner a 65-70 grados de temperatura de operación. ¿Y qué ocurre aquí? Que según te comentábamos antes, el calor y los paneles fotovoltaicos no son muy buenos amigos. Y esto es principalmente debido a lo que se conoce como coeficientes de pérdidas por temperatura. Y tenemos un coeficiente de pérdidas de potencia por temperatura, un coeficiente de pérdidas de tensión por temperatura y un coeficiente, en este caso no de pérdidas, pero también de corriente por temperatura. ¿Qué ocurre? Que ese coeficiente va a estar en torno a 0,25-0,35, el de potencia y el de tensión. Cuanto más bajo, mejor. ¿Por qué? Porque si tengo coeficientes de pérdida por temperatura elevados, lo que va a ocasionar es que pueda llegar a tener pérdidas de potencia por temperatura de en torno a 15-20%. Eso quiere decir que ese panel fotovoltaico que había supuesto que por irradiancia elevada iba a ser capaz de llegar a 500 vatios, no va a llegar a 500 vatios por temperaturas muy elevadas. Y seguramente tengo una pérdida de unos 50 vatios, 45 vatios, 40 vatios por tema de temperatura. Por otro lado, en cuanto a la tensión pasa algo parecido. Cuando la temperatura del panel fotovoltaico es muy elevada, eso va a repercutir sobre la tensión del panel solar y va a disminuirla. Con lo cual ese panel solar que te comentaba antes, que tenía 40 voltios, cuando se ponga a 70 grados de temperatura de operación, seguramente esté en torno a 35-36 voltios. Va a tener una pérdida de tensión también de un 15% aproximadamente. Y sí que es cierto que con la corriente pasa lo contrario. Con la corriente sí que tenemos un poco de ganancia de corriente. A temperaturas elevadas la corriente es un poco más alta, pero muy poquito. Es tan poquito que no compensa la pérdida de potencia y la pérdida de tensión. Por eso es muy importante entender que aunque en verano a priori los paneles fotovoltaicos se van a comportar mejor porque reciben mayor recurso solar, también van a tener el efecto negativo de la temperatura. Y es por eso que si haces un análisis completo de una instalación fotovoltaica durante un año completo, el mejor mes para producir energía solar no es agosto y tampoco es julio, porque esos son meses con mucha radiación pero también con mucho calor. Normalmente el mes donde vas a producir más energía solar va a ser durante el mes de junio o incluso mayo, principalmente junio. ¿Por qué? Porque ya tienes mucha radiación solar y la temperatura todavía no es tan alta, con lo cual se dan todos los factores para producir mucha energía procedente de la instalación fotovoltaica, excepto este año que, al menos yo que estoy en Valencia, ha llovido casi todo junio y las instalaciones fotovoltaicas han estado produciendo menos de lo normal, pero por tema lluvias. Pero bueno, se espera que en julio, como la temperatura está un poco más estabilizada, tengamos una muy buena producción fotovoltaica, igual que la tuvimos en mayo, que en mayo fue creo que récord. Hay varias noticias de que fueron el mes con mayor producción fotovoltaica en España de la historia. En este punto tampoco quiero extenderme demasiado, y es que justo hace poco en el canal de Academia Energía Solar subimos un vídeo hablando específicamente del mejor ángulo para los paneles fotovoltaicos en verano. Pero si no quieres ver el vídeo completo, te hago un resumen aquí en breve, en un minuto. Lo importante que tienes que tener en cuenta, hay dos tipos de optimización. Optimización de la inclinación de los paneles fotovoltaicos basado en una optimización energética o basado en una optimización de la instalación y de la rentabilidad de la instalación. Si te basas en la optimización energética, el óptimo de todo el año es una inclinación de los paneles fotovoltaicos igual a la latitud. Si quieres optimizar para invierno, inclinación de los paneles fotovoltaicos más 15 grados, y si quieres optimizar durante los meses de verano, latitud menos 15 grados. Sin embargo, también luego hay otra vertiente que es la optimización de la instalación fotovoltaica, que esto implica más que nada tratar de aprovechar la situación que tienes, la cubierta que tienes, el tejado que tienes. Es decir, si tienes un tejado que está bien orientado más o menos hacia el sur, que tiene una inclinación de 10, 15, 20, 25 grados, oye, pues pon los paneles totalmente coplanares al tejado y no te calientes más la cabeza con estructuras complicadas y complejas. Esa es la recomendación. Y además con las fijaciones de Fisher, súper recomendable, que vienen muy bien para este tipo de instalaciones. Pues bien, ahora que tienes claro todo esto y te han entrado ganas de instalarte paneles fotovoltaicos para el veranito, te recomendamos que le eches un ojo a todo el material fotovoltaico que hay en nuestra web de Solo Profesional, donde vas a encontrar paneles fotovoltaicos de muy buena calidad, inversores fotovoltaicos de muy buena calidad, microinversores, optimizadores fotovoltaicos, sistemas con almacenamiento, es decir, casi cualquier tipo de instalación que requieras. Y al final lo importante también es que tienes un muy buen soporte, ya que desde Solo Profesional y también desde Academia Energía Solar te vamos a dar mucho soporte a la hora de hacer el dimensionado de la instalación, a la hora de resolver cualquier tipo de duda y en todo ese proceso de definir tu instalación fotovoltaica, tanto a nivel técnico como también a nivel legal, que es un aspecto muy importante y hay que tener muy en cuenta. Dicho lo cual, me despido, dale un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y te recomendamos echarle un ojo al catálogo que tenemos en la web.